Pues bueno, la verdad que la vuelta ha sido perfecta, he empezado muy bien. He empezado ya en el 10 metiendo un approach para par y luego la verdad ha sido perfecto. He hecho birdie 11 y el 12 birdie 13 y en el 14 y 15 pues bueno, he fallado 2 birdies de 1,5 metros, pero bueno, la verdad que no me podía quejar. 16 y 17 han sido 2 hoyos muy largos, los he jugado fatal, he hecho 2 bogies pero la verdad sin opción de hacer el par. Y bueno, de ahí en adelante pues he visto que el día estaba difícil, venía con -2 y sabía que una vuelta bajo par iba a ser buena, pero bueno, la verdad es que me ha salido todo. He hecho luego verde al 18, birdie en el 4, birdie en el 7 y en el 8. Y la verdad que muy bien, muy contento y con ganas de jugar la semana. Preguntas. Jordi, cuéntanos un poco cómo estás de juego, por lo que sabéis hoy desde luego muy bien, ¿no? Y cuál es tu expectativa para esta semana. Pues a ver, la verdad que de juego estoy muy bien. Ya al final de año jugué la verdad que francamente bien, el pad no estuvo de mi lado y la verdad que este último mes lo he trabajado muchísimo. En el Campeonato de España pues la verdad que no me acompañó nada el pad. Incluso la semana pasada que estuve entrenando 3 días con Sergio, me llegó a explicar hasta su forma esta de patear con la mano así y tal, pero la verdad que tampoco lo veía muy claro. Y bueno, expectativas de esta semana, pues la verdad que intentar hacerlo lo mejor posible. Yo lo que quiero es prepararme para la semana que viene bien, que tengo la PQ2 y la verdad que este año pues me haría mucha ilusión jugar ya el año que viene el circuito europeo. Y pues bueno, esta semana intentar hacer lo menos posible, coger buenas sensaciones y bueno, si luego pues gano, la verdad que sería fantástico. Pero tampoco me importa, no es mi primer objetivo. Y al margen de enseñarte un poco el grip en pinza con el pater, ¿qué otras cosas te ha dicho Sergio que te hayan podido servir o animar? Pues bueno, solo con lo que me dijo que me veía jugando muy bien, la verdad que ya te anima. O sea, un jugador que bueno, que ahora está el 18 del mundo, para mí, tal y como está jugando en un año, bueno, número 1 o 2, que se prepare Luke Donald porque va embalado este tío. Y tú, en todo caso, este año da la sensación de que es importantísimo para ti, no sé, corrígeme si me equivoco, en cuanto a madurez como jugador, ¿no? A ver, la verdad que sí, he aprendido mucho. Yo tuve muy mala suerte con la lesión. Llevo 4 años de profesional, pero claro, la muñeca pues estuve 1 año y medio lesionado, me cogió mitad temporada, sí. Por lo cual realmente me afectó casi a 3 temporadas. Este año la verdad que estoy muy contento, he jugado el Challenge más o menos bastante bien, haciendo 4 top 10, he mantenido tarjeta buena para el año que viene y vamos, eso también quieras o no es una presión que me quito de cara a la PQ.